Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, sobrecogedor. Vamos a ver cómo la violencia a niveles epidémicos rediseña literalmente la neurobiología de los jóvenes. No hablamos de un simple susto o de un impacto psicológico temporal, no. Hablamos de una transformación física real en la estructura misma de sus cerebros y en sus respuestas hormonales. Así que, basándonos en la evidencia científica más reciente, vamos a desgranar exactamente qué pasa por dentro de la biología humana cuando se crece en un entorno hostil. 95,7%. Tomaos un segundo para asimilar este número. 95,7. No es un error tipográfico, ni tampoco un margen de error estadístico. Es la abrumadora y durísima realidad de prácticamente toda una generación en el caso de estudio que vamos a examinar. Para poner esta gigantesca cifra en perspectiva, estos datos salen de una investigación súper rigurosa hecha en Honduras, un país que lamentablemente se enfrenta a niveles epidémicos de violencia. Según el cuestionario de victimización juvenil que usaron los investigadores, casi el 96% de los chavales de entre 12 y 16 años han sufrido algún tipo de experiencia traumática severa solo en el último año. Esto nos deja una cosa muy clara. En estos contextos, la violencia no es la excepción, es su pan de cada día. Y aquí es donde entra un concepto que es absolutamente vital que entendamos, la polivictimización. No estamos hablando de un encontronazo puntual en el patio o de tener un mal día, hablamos de una acumulación sistemática de traumas. Es un estado de estrés crónico tan bestia que sobrecarga por completo todos los sistemas biológicos de adaptación de un adolescente. Básicamente es recibir múltiples golpes vitales desde todos los frentes posibles. Para que veáis la magnitud de esta carga, fijaos en las distintas formas que toma esta victimización. Va desde el crimen convencional que te encuentras en la calle hasta el maltrato a puerta cerrada dentro de casa, pasando por el acoso, ya sea físico o por internet, la victimización sexual e incluso la exposición indirecta, es decir, el simple hecho de ser testigo constante de cómo agreden a otros. Al final, el entorno entero, tanto la comunidad como el colegio, se convierte en un auténtico campo de minas. Si miramos los datos promedio de estos ataques, la cosa asusta aún más. Más del 56% de estos adolescentes se han enfrentado a 2, 3, 4 o más tipos de victimización de forma simultánea. Imaginad el peso de eso. Esta carga de múltiples traumas a la vez crea una mochila que el cuerpo físico inevitablemente tiene que procesar. Y vaya si lo registra. Pasamos entonces a nuestra siguiente sección. La huella hormonal, rastreando el estrés crónico. Porque claro, ¿cómo se queda grabado este estado de alerta permanente en el cuerpo? Pues resulta que hay un biomarcador fascinante para esto, la concentración de cortisol en el pelo. A ver, un análisis de sangre tradicional te dice el estrés que tienes hoy, pero un mechón de pelo te da el registro histórico de meses enteros. Es literalmente como leer los anillas del tronco de un árbol. Al principio del trauma, el cuerpo produce un incendio hormonal tremendo, soltando cortisol a lo bestia. Pero con el tiempo el sistema se agota por completo y colapsa, dejándonos niveles anormalmente bajos que los expertos llaman cenizas metabólicas. Y los datos son clarísimos. Casi 1 de cada 4 adolescentes en estos contextos de altísima violencia presenta ya estas graves alteraciones crónicas. Vamos un paso más allá, recableando el cerebro, la triple red. Si pasamos de las hormonas directamente a las neuronas, a un nivel más micro, vemos que el estrés crónico altera de forma física la arquitectura del cerebro. El trauma se puede ver literalmente en vivo. En los escáneres cerebrales observamos zonas que brillan por su hiperconectividad, concretamente en la llamada red de saliencia. En estos jóvenes victimizados, estas áreas están trabajando a marchas forzadas o una velocidad totalmente desproporcionada en comparación con chavales que viven en entornos más seguros. Vamos a desglosar un poco este rompecabezas de la triple red, porque es clave. En un cerebro sano, normativo, estas 3 redes están en un equilibrio casi perfecto. Pero cuando entra en juego el trauma crónico constante, ese equilibrio se fractura. La red de saliencia, que detecta amenazas, se hiperconecta y genera una hipervigilancia constante. Luego tenemos la red de modo predeterminado, que pierde integración y provoca rumiación negativa, metiendo a la persona en un bucle oscuro. Y por último, la red ejecutiva central, la encargada del raciocinio y el control, se debilita enormemente, lo que dispara la impulsividad. Para que nos hagamos una idea de lo agotador que es esto en el día a día, imaginad estar atrapados en esta interferencia cognitiva a las 24 horas.
Por un lado, tienes la red de saliencia escaneando el entorno como un radar paranoico, interpretando que una simple mirada rápida en el pasillo es un peligro de muerte. Y por otro lado, el cerebro falla a la hora de apagar la red de modo predeterminado, así que la mente se inunda de pensamientos intrusivos sin freno. Es un cóctel explosivo de alarma exterior constante, mezclado con un asalto interno de pensamientos que no te dejan en paz. Y así llegamos al concepto estrella de nuestro análisis de hoy: la vulnerabilidad latente. Ojo a esto, porque requiere que cambiemos el chip por completo. Lo que desde fuera puede parecer simplemente un mal comportamiento o un cerebro dañado, en realidad es una adaptación neurobiológica brillante y de altísima sofisticación. El cerebro se reconfigura de esta manera pura y exclusivamente para sobrevivir. En un entorno extremadamente hostil, la biología prioriza mantenerte con vida por encima de cualquier otra función. Es una paradoja tremenda, ¿verdad? Porque esta misma adaptación, que literalmente les salva la vida en la calle, es la que les arruina el día a día en clase. Esa hipersensibilidad al peligro, esa arquitectura neuronal perfecta para sobrevivir en un barrio peligroso, es exactamente lo que sabotea la capacidad de concentrarse, de confiar en los demás, de socializar y de aprender matemáticas en el supuesto espacio seguro del colegio. Si hacemos zoom out y volvemos a la realidad más palpable, el impacto de toda esta biología en la educación es, tristemente, demoledor. Los centros educativos expuestos a alta violencia presentan un rendimiento académico que cae en picado en asignaturas clave como español y matemáticas frente a colegios en zonas de baja violencia. Y tiene todo el sentido del mundo. Un cerebro que está bloqueado en modo supervivencia sencillamente no tiene los recursos metabólicos ni las redes neuronales disponibles para ponerse a resolver ecuaciones complejas. Pero bueno, no nos quedemos solo en lo negativo, porque hay un factor fundamental que juega a nuestro favor. La resiliencia no es un rasgo estático que tienes o no tienes, es un equilibrio dinámico. Esa misma neuroplasticidad que hace a los adolescentes tan vulnerables al daño de su entorno es también la llave dorada para su recuperación. El daño no es permanente. Con las intervenciones adecuadas, informadas por el trauma, la ciencia nos demuestra que es posible recablear ese cerebro. Podemos inclinar la balanza bajando el volumen de esa hipervigilancia defensiva para fomentar la integración ejecutiva y un aprendizaje sano. Y esto nos lleva a la gran reflexión final. A la luz de toda esta abrumadora evidencia biológica, está clarísimo que los típicos castigos hacia el mal comportamiento en estos contextos están abocados al fracaso, porque ignoran por completo que esa biología está adaptada al peligro. Así que la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿cómo podemos rediseñar nuestros colegios y espacios educativos para desactivar ese modo de supervivencia y por fin devolverles su capacidad innata de aprender? Es un cambio de paradigma urgente y absolutamente necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo análisis.